Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos catequistas, nuevamente juntos para hacer un rato de oración con el nuevo directorio para la catequesis que nos regaló el Papa Francisco en este año 2020. Y hoy nos detendremos rápidamente, es un capítulo breve, el número 6, que hace referencia a aquel regalo del Papa San Juan Pablo II, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Este capítulo 6, te decía, va desde el número 182 a 193 y comienza contándonos que la Iglesia, desde su inicio, desde la época del Nuevo Testamento, ya fue confeccionando sus fórmulas cortas y concisas para poder profesar, celebrar y testimoniar la fe. En lo que se refiere propiamente a la confección de catecismos, son dos los momentos de la historia de la Iglesia en los que justamente nuestra Madre decide confeccionar este instrumento de evangelización. El primer momento fue después del Concilio de Trento, el segundo después del Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia nos ofrece un catecismo de carácter universal para que sea punto de referencia para la catequesis. Este último catecismo surge, digamos, del sínodo de obispos del año 1985, un sínodo extraordinario celebrado con motivo del aniversario número 20 de la clausura del Concilio Vaticano II, y muchos padres sinodales expresaron el deseo de redactar un catecismo, un compendio de nuestra fe. Y así se fue gestando hasta ser promulgado el 11 de octubre de 1992, y luego siguió la edición típica latina, que es del 15 de agosto de 1997. Este catecismo fue el resultado de la colaboración y consulta de todo el episcopado de la Iglesia. También la Santa Sede consultó a numerosas instituciones que se dedican al estudio de la teología y de la catequesis, y también a muchos expertos y especialistas en estas disciplinas vinculadas al catecismo. Por eso se puede decir que este catecismo es una obra colegial y es fruto del Concilio Vaticano II. A modo de definición o de noción, el número 184 del directorio nos dice que el catecismo es un texto oficial del magisterio de la Iglesia que recoge de forma precisa, a modo de síntesis orgánica, los acontecimientos y las verdades fundamentales que expresan la fe común del pueblo de Dios y que constituyen la referencia básica, indispensable, de la catequesis. De modo que el propósito del catecismo es ofrecer una síntesis, repetimos, orgánica del patrimonio de la fe, de la espiritualidad y la teología, y también de la historia de la Iglesia. También el mismo Santo Padre, y lo dice el catecismo, invita a que en las diversas diócesis, en los diversos lugares, se vayan confeccionando catecismos locales,
pero que este debe ser el texto de referencia para su redacción. Se puede decir que el catecismo se publicó en primer lugar para los pastores y los fieles, y especialmente para los responsables del ministerio de la catequesis. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos muy bien esta herramienta, que no es un documento de enseñanza didáctica y pedagógica, ¿no? Aunque también nos dice más adelante el directorio que el catecismo procura seguir la didáctica divina, digamos, ¿no? Dice el 192 al terminar, dice que el contenido del catecismo manifiesta la pedagogía de Dios, ¿no? Eso es muy lindo. Pero digamos, no es un manual de didáctica o un manual de pedagogía, ¿eh? Pero sí es una respuesta clara y firme al derecho de todos los bautizados de tener acceso a la presentación de la fe de la Iglesia en su integridad y en la forma sistemática, de una forma sistemática y comprensible. Por eso yo siempre digo muchas veces, ¿no?, que no puede faltar el catecismo de la Iglesia Católica en una biblioteca de cualquier católico, ¿no? Porque aunque quizá uno no haga un estudio profundo, cosa que sería importante porque es un libro de estudios para sentarse, leer, subrayar, anotar las dudas, ¿no? Pero también es un lugar que uno puede ir a buscar justamente las dudas que uno se presentan, ¿no? De hecho, el catecismo tiene un muy buen índice, ¿no? Entonces una persona que dice, bueno, ¿qué dice la Iglesia sobre la cremación de un cadáver, ¿no? ¿O qué dice la Iglesia sobre la homosexualidad? Bueno, y allí encuentran la síntesis, ¿no? Y además también las orientaciones para encontrar los documentos más de fondo sobre los temas, ¿no? Así que el catecismo no puede faltar en ningún hogar cristiano. Dice el directorio de la catequesis en su número 186 que todo agente catequético podrá recibir de este texto una valiosa ayuda para transmitir a nivel local el único y perenne depósito de la fe. Luego viene un título que nos habla de las fuentes y la estructura del catecismo. Entonces decimos que el catecismo se ofrece a toda la Iglesia para una catequesis renovada en las fuentes de la fe. Las fuentes, ya sabemos, son las Sagradas Escrituras, siguiendo la patrística. Esta tradición de la Iglesia incluye los escritos de los padres de la Iglesia, las diversas profesiones de fe, los concilios ecuménicos, el magisterio de los papas, el ritual también, el ritual litúrgico, tanto oriental como occidental, y el derecho canónico. También en el catecismo encontraremos citas de los escritores eclesiásticos, citas de santos y también de doctores de la Iglesia, también anotaciones históricas y hagiográficas, y también se nutre de la iconografía con algunas imágenes. Seguramente todos sepan que el catecismo se divide en 4 grandes partes. La primera es la profesión de fe, el símbolo. La segunda es la liturgia, trata sobre los sacramentos de la fe. El tercero es la vida del discipulado, se refiere fundamentalmente a los mandamientos, de lo que se llama la teología moral. Y la última parte es la oración cristiana, y se detiene particularmente en el Padre Nuestro. El título siguiente dice significado teológico catequético del catecismo, ¿no? Entonces aquí es cuando dice que el catecismo no es una propuesta de método catequético, no es una propuesta didáctica, ¿no? Tampoco tiene que confundirse con lo que es el proceso de la catequesis. Pero también dice que lo que contiene no es una mera teoría, sino que es el encuentro con una persona, el encuentro de una persona con mayúscula, una persona que vive, el encuentro con Cristo que vive en la Iglesia.
Por eso la propuesta catequética no sigue muchas veces el orden, ¿no?, que trae el catecismo. Eso después se irán adaptando esos contenidos, ¿no? Algunos procesos litúrgicos, procesos catequéticos siguen, por ejemplo, el año litúrgico, ¿no? En fin, hay diversas maneras de afrontar los contenidos fundamentales de la fe. Pero, en fin, habrá que encontrar la manera de que efectivamente este núcleo esencial no deje de ser enseñado y explicado. Nos dice también que algo realmente muy lindo, porque nos habla de la estructura sinfónica del catecismo, ¿no? Y hablar de esa estructura sinfónica nos dice que justamente lo que se puede ver es ese vínculo que existe entre los contenidos y las fuentes y en la interacción entre la tradición occidental y oriental, un vínculo teológico que se refleja también en la unidad del misterio cristiano y la circularidad de las virtudes teologales, y manifiesta, dice el directorio, la belleza armoniosa que caracteriza la verdad católica. Al mismo tiempo une esta verdad de todos los tiempos con lo que es la actualidad eclesial, la actualidad social. Por eso el catecismo promueve la importancia del equilibrio y la armonía en la presentación de la fe. Y el último número, que se refiere propiamente al catecismo de San Juan Pablo II, que es el 192, dice que el contenido del catecismo, lo que te decía anteriormente, manifiesta la pedagogía de Dios. No es una expresión estática de la doctrina, sino un instrumento dinámico, que además es adecuado para inspirar y nutrir el camino de la fe para la vida de cada persona. Es válido claramente para la renovación de la catequesis. Bueno, el segundo título importante hace referencia al compendio, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice el número 193, es un instrumento que contiene la riqueza del catecismo en una forma sencilla, inmediata y accesible para todos, y que constituye una especie de vademecum o síntesis del catecismo de la Iglesia Católica. Evidentemente es una gran ayuda para memorizar los contenidos de la fe. Bueno, hasta aquí este capítulo, que es breve. Dios mediante, la próxima meditación ya nos dedicaremos al capítulo 7, que habla de la metodología de la catequesis, un tema interesantísimo. Así que vamos a hacer ese propósito de estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Es un buen regalo también para hacer para los amigos. Es una buena cosa que se trabaje, que se lleve a la oración, que se haga la lectura espiritual. Realmente es un lujo este documento que nos regaló el Papa San Juan Pablo II. Así que bueno, le agradecemos al Señor, le agradecemos a San Juan Pablo II por este regalo, y le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude, ella, a poder tener ese interés por conocer la doctrina, para poder vivirla y para poder explicarla. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.